Hechos 11, versículo 19 al 30. Quiero empezar con dos preguntas. La primera es, ¿qué sucede cuando una iglesia entiende el valor del evangelio? No quiero que me respondan, pero que tengan en sus hojitas, en su mente, en sus cuadernos. ¿Qué sucede cuando una iglesia entiende el valor del evangelio? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué pasa con esa iglesia? Y la otra pregunta es, ¿qué se le viene a la mente con la palabra cristiano? Cuando nosotros decimos, el hermanito cristiano, o yo soy cristiano, ¿qué se le viene a la mente? ¿Hay un concepto? ¿Cuál sería ese concepto? ¿Qué se le viene a la mente? Esas son las dos preguntas que vamos a estar viendo en el texto de hoy. Para introducir, déjenme leer el versículo 19 al 21. Dice Hechos 11, 19 al 21. Dice, mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor y un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Algunos datos de esta ciudad. Antioquía está situada a las orillas del río Orontes. No le va a ayudar mucho, pero es parte de los datos, ¿no? Fue fundada a fines del siglo IV a.C. Ocupa un lugar destacado en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque Pablo o Saulo predicó por primera vez en una sinagoga en Antioquía. Antes solo había ido a sinagogas a discutir con los judíos. Aquí Pablo, en Antioquía, fue la primera vez que él predica de manera oficial y con autoridad. Es la primera vez. En ella los seguidores de Jesucristo se hicieron conocidos como los cristianos. Es la primera vez que aparece la palabra cristianos. Es en Antioquía donde se le da ese título. Y esta ciudad es la tercera ciudad del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Debido a su situación y a sus relaciones comerciales, era considerada la capital del Oriente. Entonces es una ciudad muy, muy importante. Más datos. Cuando el cristianismo llegó a Antioquía a mediados del año 40 después de Cristo, en ese momento Antioquía era la típica ciudad helenística. Y cuando hablamos de helenística, toda la filosofía griega, ¿no? Antioquía era una metrópoli, que quiere decir que había varias culturas ahí, varios idiomas, varios pensamientos ahí. Era una metrópoli. Y tenía un montón de pueblos y variados pueblos que habitaban estas tierras, que tenían pues diferente idioma, acentos. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos el acento cuencano. Entonces, póngalo así. Donde el griego y la cultura helenística facilitaban el encuentro, porque a ellos les gustaba escuchar palabra, o sea, que alguien expusiera. Entonces eso facilitó un poquito la exposición de la palabra y el intercambio del conocimiento y la opinión. Un dato más, Antioquía y Corinto se disputaban el primer lugar en pecaminosidad. Miren eso. Los dos luchaban por ese título, ¿no? ¿Quién es la ciudad más pecaminosa? Yo. Y el otro decía, no, yo soy más pecaminosa que tú. Los dos se disputaban el primer lugar. Las apuestas, los burdeles, era algo muy conocido por todos. Cuando hablamos de una ciudad helenística, estamos hablando de eso. Apuestas, burdeles. El templo central de la diosa Dafne era realmente un centro de prostitución, igual que Corinto, ¿no? Era un centro de prostitución. Si usted conoce la historia de Corinto, o si se acuerda de la historia de Corinto, pues recordará que el tema sexual, ahí la inmoralidad sexual incluso se volvió religioso. Y Corinto y Antioquía se disputaban el primer lugar en pecaminosidad.
Entonces, si usted pudiera poner en una lista a las ciudades a las cuales presentar el Evangelio, creo que Antioquía no era una de esas. Era una ciudad muy pecaminosa, ¿sí? Muy difícil. Lo mismo hubiéramos pensado de Samaria, si nosotros fuéramos judíos, y dijera, ¿a qué ciudad quisieras irte? Ninguno hubiera querido a Samaria, pero la palabra llegó tanto a Antioquía, Corinto y Samaria, ciudades muy difíciles de trabajar. Hermanos, si el Evangelio llegó a Antioquía y Samaria, el Evangelio puede llegar a todo el mundo. Y por causa de la persecución, esto fue tomado como una herramienta de Dios para llevar el cristianismo, el Evangelio a todas partes. Y ustedes recuerdan que la persecución ayudó que saliera el Evangelio de Jerusalén y llegara a Samaria y a otros lugares donde si hubiéramos elegido, no hubiéramos ido. Bien. Eso fue Dios, ¿no? Entonces, ¿qué veremos hoy día? Veremos cómo llegó el Evangelio a Antioquía, la noticia que llegó de Antioquía a Jerusalén. Veremos a Bernabé necesitando ayuda, la iglesia ya en Antioquía, ya establecida en Antioquía, y la actuación de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy con este texto. Dicho todo esto, ¿qué tal si oramos? ¿Sí les gusta? Oremos. En tus manos, Señor, ponemos nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para escuchar, ver y sentir tu palabra. Que seas tú hablando, Señor, en nuestro corazón. Padre, este tiempo es tuyo. Amén. Empecemos. Empecemos por el Evangelio en Antioquía. Versículo 19. Dice, mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Los que están viendo toda la serie van a recordar que Pedro tuvo una historia, ¿sí? Antes vimos la historia de Pedro y toda su transformación, todo su cambio. Y antes de eso vimos cómo se predicó el Evangelio en Samaria. Entonces, mientras pasaba todo esto, dice que había los dispersados por la persecución de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces, todo está pasando como al mismo tiempo. Ahora, esta última parte, y dice, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos, puede ser un poquito chocante. Si usted está siguiendo el libro de los Hechos, el Evangelio ya fue presentado a los no judíos. Pedro había presentado a la familia de Cornelio. Entonces, si aquí vemos que solamente se presentaba las buenas noticias o el Evangelio solamente a los judíos, puede ser un poquito chocante. Pero como los cristianos que salieron a Antioquía y a todos estos pueblos, no sabían lo que había sucedido con Pedro. No sabían que Pedro había presentado el Evangelio a un gentil. Ellos no tenían idea. Entonces, eso está pasando al mismo tiempo. Entonces, como el Evangelio, mientras ellos estaban en Jerusalén, solo se predicaba a judíos, ¿qué iban a hacer ellos? Predicar solo a judíos. Esa era la línea. Ellos mantenían esa línea. Solo se presentó a judíos, entonces saliendo Antioquía, Chipre y Fenicia, pues yo voy a presentar solamente a judíos. Ellos seguían la misma línea. No sabían lo que estaba pasando con Pedro o lo que había pasado con Pedro. Pero ellos se van a llevar una gran sorpresa. Los judíos que escucharon el Evangelio en Chipre y Cirene se convertirían en misioneros. Esa es la gran sorpresa. Versículo 20. Pero había allí unos varones. Entonces, estos judíos fueron a Chipre y Cirene y les predicaban solamente a judíos. Y dice, pero había ahí unos varones de Chipre y de Cirene, o sea, judíos en Chipre y Cirene, que al
entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Ahora, déjenme mencionar algunos puntos para que podamos entender todo lo que está pasando. Chipre y Cirene son ciudades de trabajadores, específicamente de mineros. Entonces el evangelio llegó a estos mineros, judíos mineros. Chipre y Cirene no era una ciudad de rabinos, no era una ciudad de sacerdotes. Entonces los habitantes, los judíos que vivían en Chipre y Cirene, no sabían que tenían que pedirle permiso a Jerusalén para ir a predicar el evangelio a gentiles. Ellos no sabían. ¿Por qué? Porque son mineros, son gente trabajadora. Entonces, al escuchar el evangelio, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, esto lo tiene que saber los de Antioquía. Y fueron a Antioquía. Entonces, simplemente cuando el evangelio llegó a oídos de ellos, ellos inmediatamente entendieron que la gran ciudad de Antioquía debía recibir lo que ellos recibieron. Es lo que pasó. Ellos no eran sacerdotes, eran trabajadores, mineros. Versículo 21. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Se dice que Antioquía no sería la misma. El número de los gentiles que se convirtió fue tal que los burdeles perdieron trabajo. Hermanos, las personas que estaban ahí trabajando se quedaron sin trabajo. Triste, ¿no? Cuando alguien pierde su trabajo. Los burdeles perdieron sus clientes. Las apuestas dejaron de ser su principal diversión. Ya no había gente apostando. Las calles que una vez estuvieron llenas de personas por las fiestas, todos los días eran fiestas, dice que hubo un gran silencio. Eso pasó en Antioquía. Antioquía no fue la misma desde que estos mineros llegaron con el evangelio. Miren el poder del evangelio. Y esto nos lleva a la noticia que llegó a Jerusalén. Me impacta, hermanos, porque si algo no va a faltar en la iglesia, son chismosos. Siempre hay. Versículo 22. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Ahora, recuerden, los misioneros, los predicadores que llevaron el evangelio a Antioquía no eran precisamente sacerdotes, eran mineros, eran trabajadores. Entonces, al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén manda a uno de sus miembros más confiables para ver lo que estaba sucediendo. Entonces, ellos se preguntaban, el evangelio se está hablando en Antioquía, pero no ha sido por ninguno de nosotros. Entonces, hay varios puntos que ellos supongo que se plantearon. ¿Será que ellos están realmente hablando el evangelio correcto? Porque ellos, ninguno son sacerdotes, son mineros. Y la otra es, ¿por qué están hablando a gentiles? Escuché una pregunta que me hizo pensar mucho y quiero que piense mucho en esto. Hermanos, si la iglesia hoy necesita enviar a alguien lleno del Espíritu, con fe, con ánimo para trabajar, alguien confiable, ¿le pediría a uno de ustedes? A ver, hágase la pregunta. Hoy la iglesia necesita enviar, y sí, realmente necesita enviar al oriente, para ver si es que lo que están predicando ahí es la verdadera palabra y enseñar eso. Alguien lleno del Espíritu Santo, con fe, con ánimo de trabajar. Alguien muy confiable, le enviaríamos a usted. ¿Qué dice? ¿Quién hace la mano y dice, sí, me enviaré a mí, para enviarle ahorita mismo? ¿Qué dice? ¿Le enviaría a usted? ¿Pensaría en usted? ¿Podría usted discernir si lo que se está dando es un verdadero evangelio? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Le enviaría a usted? Usted podría irse allá y decir, esto sí es el verdadero evangelio y poder enseñar.
¿Pensaría yo en usted? ¿O pensaría la iglesia en usted? Una persona llena del Espíritu, con fe, con ánimo de trabajar, alguien confiable. ¿Pensaría yo en usted? Si usted hubiera vivido en ese tiempo, la iglesia le hubiera elegido a usted. Si la iglesia necesita a alguien para ir de misiones, ¿pensaría en usted? Dice la versión de las Américas, versículo 23, el cual, cuando vino, o sea, Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, versículo 23, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. La traducción del lenguaje actual, versículo 23 y 24, dice, Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. Pregunta de nuevo, si la iglesia hoy necesita enviar misioneros, ¿pensaría en usted? Bernabé dice que vio la gracia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el aspecto de la gracia de Dios? Si yo le pregunto a usted que habla mucho, que canta sobre la gracia de Dios, ¿cuál es el aspecto de la gracia de Dios? A ver, hermanos, ¿cuál es el aspecto de la gracia de Dios? ¿Usted puede distinguir la gracia de Dios? Hablamos mucho de la gracia de Dios, cantamos sobre la gracia de Dios. ¿Usted puede distinguir la gracia de Dios? ¿Cuál es el aspecto de la gracia de Dios? ¿Pero? El capítulo 13 de Hechos, más adelante nos detalla algunos aspectos de la gracia de Dios que vio Bernabé, pero sin llegar a ese capítulo, usted puede distinguir la gracia de Dios y decir, esto es obra de Dios. Y estos son los aspectos de la obra de Dios. Si la iglesia necesita a alguien confiable para enviar, pensaría en usted, que sabe distinguir la gracia de Dios, que ve las pruebas y dice, esto es. Tercer punto, Bernabé necesitaba ayuda. Versículo 25, después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Miren, para este momento había pasado ya 8 años desde que Bernabé conoció a Saulo, o Pablo, para los amigos. Por su nombre, Pablo o Saulo, la iglesia no sabía qué hacer con Saulo. Si usted lee la historia va a notar algunos detalles ahí. Es como, Pablo era tan famoso en ese punto, su nombre era tan peligroso, hermanos, que la iglesia no sabía qué hacer con Saulo. ¿Qué hicieron la iglesia? ¿Me recuerdan? ¿Qué hizo la iglesia? Lo envió a su casa, eso es lo que hizo. ¿No sabían qué hacer con Saulo? Mira, Saulo, vete nomás a tu casa. O sea, la iglesia está desechando a Pablo. Y por 8 años, Pablo está en su casa. 8 años después de que la iglesia no sabía qué hacer con Pablo, Bernabé necesita a Pablo, necesita a Saulo. ¿Quién era un judío culto, un ciudadano romano y que le gustaba trabajar? Si usted recuerda los datos que le mencioné sobre Antioquía, se dará cuenta que era necesario alguien con las características de Saulo, alguien culto y un romano.
Versículo 25. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Él llega a Antioquía y dice, uy, aquí necesito a alguien culto. Alguien que hable el idioma de ellos, que se pueda expresar con ellos. Hay un Saulo por ahí y se va a buscar a Saulo. Otra vez, hermanos, la pregunta es, si es que la iglesia necesita a alguien como Saulo, ¿pensarían usted? ¿Qué dice? Dato ahí interesante, la palabra buscar nos habla de una búsqueda insensata e intensa. Para nosotros sería buscar de arriba abajo. ¿Alguien se le ha perdido el dólar del pasaje? Hermanos, cuando uno no tiene más dólares, busca de arriba abajo. De hecho, hace la limpieza, ¿no? Termina lavando los platos y todo, por si acaso haya quedado en los platos. Hace una limpieza de arriba abajo. Esa es la palabra buscar. Esta es la segunda vez que Lucas utiliza la palabra. La primera vez lo utilizó cuando Jesús se le pierde a José y María. ¿Usted alguna vez se le ha perdido a su hijo? ¿O se le desaparecido? Mientras está muchando con el esposo, se le pierde a su hijo. Así, busca como desesperadamente. Eso es lo que estaba pasando con Bernabé. Bernabé fue a buscar intensamente a Saulo. Ahora, solo puedo tener una imagen de esta escena, hermanos, mientras Bernabé está buscando a Saulo por todas partes, por Tarso, porque ahí no había direcciones, ni GPS, ni nadie que pudiera ayudarlo. Entonces, ¿dónde está Saulo? Y él buscando en todas partes. Solo hay una imagen en mi mente, y esto es en el cielo gritando, oye, Saulo, Saulo, te tocó. Ahí en el cielo todos felices porque la hora de Saulo llegó. Te tocó. Ya 8 años ha pasado y todo en el cielo felices. Es Saulo, hermanos, es Saulo que va a empezar su ministerio. Todos felices. Es la única idea que se me viene a la mente, hermanos. Todo en el cielo ahí gritando, saltando de, ya es la hora de Saulo. Versículo 25, después de eso Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Punto número 4, la iglesia ya en Antioquía. Versículo 26, dice, durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó por primera vez cristianos. Los cristianos, hermanos, tuvieron muchos nombres. De hecho, nosotros tenemos muchos nombres. Nos llamamos como hermanos, los escogidos del Señor, los santos, ¿no? Los enviados a misiones, los preparados. Así nos conocemos. ¿Cómo está, hermana, preparada para ir a las misiones? Aquí, hermano, preparándome para las misiones. Así nos llamamos nosotros, ¿sí o no? Hermano querido, ¿cómo está? Hermanos escogidos, amados, hijos de Dios, hijos del Altísimo. ¿Cómo está mi princesa? Le decimos a las niñas. La princesa del Altísimo. Y a los varones le decimos, bueno, cristianos. Los príncipes, ¿no? del Altísimo. Así nos llamamos. Los cristianos tenían esos nombres y nosotros también tenemos esos nombres. Esos nombres se decían entre sí. Pero el nombre o título cristiano fue un nombre que los paganos le dieron a los cristianos. El título cristianos o cristiano, que significa imitadores de Cristo o pequeño Cristo. Eso significa cristiano. Imitadores de Cristo o pequeño Cristo. Para que tengan una idea y que no se crean que son dioses pequeños. Quítense esa idea. Es como cuando, un varón tiene un hijo y le sale igualito. El hijo igualito. ¿Y cómo le llaman? Eres igualito a tu papá. Así. Entonces, esa es la idea de cristiano. Eres un pequeño Cristo. Era un título, hermanos, que si bien para nosotros es como me estás diciendo pequeño Cristo, ¿no? Pero para ese tiempo era una condena de muerte.
Más adelante, Pedro, lleno del Espíritu Santo, es quien le da el verdadero sentido, el sentido que nosotros tenemos a la palabra cristiano. Solo para que lo anote, dice 1 de Pedro 4:16, dice: pero tampoco tengan ninguna vergüenza si sufren por ser cristiano. Decían cristiano. No tengan ninguna vergüenza. Al contrario, glorifiquen a Dios por llevar ese nombre. Y ahí le da el sentido para nosotros. Pero significa el que imita a Cristo. En el sentido correcto, el nombre cristiano significa pequeño Cristo. Entonces, cuando tú dices, soy cristiano, estás diciendo, estoy representando a Cristo. La pregunta es, ¿las cosas que haces, cómo actúas, cómo piensas, cómo sientas, realmente representa a Cristo? Se puede decir, Cristo está actuando en mí. Eso significa cristiano. Un Cristo pequeñito. Entonces, el título de cristiano no se da a quien va a la iglesia cristiana, o no se debería dar a alguien que va a la iglesia cristiana, sino a alguien que imita a Cristo, que se parece a Cristo, que reacciona como Cristo. Hermanos, otra pregunta para ustedes. Si hoy el término cristiano fuera un delito, ¿usted sería libre o encarcelado? ¿Qué dice? Si hoy cristiano sería un delito, ¿usted sería libre o encarcelado? O sea, están viviendo como Cristo, ¿no es cierto? Reaccionando como Cristo. Son pequeños Cristos. Y por eso están encarcelados. A ver, piénselo de nuevo. Si hoy el término cristiano fuera un delito, ¿usted sería libre o encarcelado? Si lo piensas, es una pregunta muy difícil de asimilar. Entonces, hermanos, es claro que pertenecer a la iglesia no fue una moda, no fue una tradición, no fue una decisión simple. No fue una decisión que solo tenía que ver con asistir a las reuniones o decirse, no, yo soy cristiano. Incluso, hermanos, no fue una decisión que tenía que ver con cambios pequeñitos. Bueno, yo ya no actúo así, hice un cambio pequeñito. No tenía que ver con eso. Literalmente entregabas tu vida a Cristo. O sea, para ser muerto, para ser apedreado, para ser insultado. Eso significa ser cristiano. No aquel que va a una iglesia cristiana, sino alguien que vive como Cristo. Quinto, la iglesia ya actuando. Versículo 27. Por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Ya estaba el trabajo hecho, ¿no? Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Y ahí nos da un pequeño dato. Entonces, si nosotros recordamos, solo para que no se malentienda esto, los apóstoles y los profetas sirvieron para dar las bases de la iglesia. Dado las bases de la iglesia, ya no se necesitan ni apóstoles ni profetas. Se convirtieron en dones. Ya no en títulos, sino en dones. Entonces aquí estamos viendo tanto a los apóstoles como a los profetas que están actuando y formando las bases del evangelio. Les recuerdo esto, hermanos, porque ya no es un título. Nadie puede llamarse apóstol ni profeta. Si te vas a llamar apóstol, ok, vamos a la funeraria a ver si levantas muertos, porque venía con esos dones. Nadie se puede llamar ni apóstol ni profeta, porque ya se establecieron las bases de la iglesia. Les recuerdo esto para que no exista confusiones. Pero aquí está hablando, aquí hay todavía los profetas y los apóstoles.
Uno de esos profetas predice que habría una gran hambruna en la área. La historia nos dice que hubo 3 hambrunas y él predice una de ellas. ¿Qué hizo la iglesia? Versículo 29. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea. Recuerden, son gentiles diciendo, vamos a ayudar a los judíos. Y si saben de historia, saben el roce y los muros que habían entre ellos. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Versículo 30. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. ¿Qué hizo la iglesia, hermanos, cuando supieron que la iglesia de Jerusalén, en Judea, en toda Judea, estaba padeciendo necesidad? ¿Qué hizo la iglesia? A ver, respóndeme. Socorrieron, dice. Socorrieron a sus hermanos. Esto es uno de los síntomas de una iglesia saludable. Esto es uno de los síntomas de un cristianismo saludable. Saber que alguien tiene una necesidad. No sé, les planteo una idea así vaga, ¿no? En el oriente. Alguien en el oriente ecuatoriano necesita, ¿no? Material, necesita alimentos, necesita ropa. Si usted sabe de esto, ¿cuál es uno de los síntomas de un cristianismo sano? Enviar. Socorrer. Les planteo una idea así vaga, una locura, hermanos. Hay 2 pastores allá en el oriente ecuatoriano que necesitan a un maestro. ¿Qué harían ustedes? ¿Le enviamos al pastor? No, la idea es que usted vaya. Claro. ¿No sería así? Yo voy porque yo conozco. Yo voy porque yo he estudiado. ¿Ya cuántos años? ¿Quién tiene más de 30 años de cristiano? Imagínense cuántas predicaciones. Ya debería ser un doctor en Biblia, ¿no? Madres que saben cómo educar jóvenes o adolescentes o niños, que lo han hecho bien, hermanos. Lo han hecho bien. Tranquilamente pueden ir allá, porque saben que hay una necesidad. ¿Cuál es uno de los síntomas de una iglesia saludable, de un cristianismo saludable? Socorrer a los demás. Eso es un síntoma. Hermanos, si después de esta predicación se olvidan de que hay hermanos en el oriente que van a necesitar, se olvidan completamente y dicen, no, yo también tengo necesidades. Se olvidan de eso, hermanos, ya no sé qué decirles, ¿no? ¿Qué hizo la iglesia? Socorrieron a los hermanos. Ahora, note 2 cosas aquí que son muy bonitas. Son parte de la gracia de Dios. Si usted no sabe distinguir, aquí hay algo de la gracia de Dios. Primero, la iglesia gentil, la iglesia que causó preocupación a la iglesia de Jerusalén, está ayudando. Es decir, a esa iglesia a donde lo de la iglesia de Jerusalén dijeron, voy a mandar a Bernabé. No voy a mandar a un apóstol, voy a mandar a Bernabé. Lo cual está diciendo, voy a revisar si está bien. No merece mandar a un apóstol. Creo que esta iglesia no se merece mandar a un apóstol, pero voy a mandar a Bernabé porque es un amigo confiable, ¿no? Esta iglesia que causó preocupación para la iglesia de Jerusalén, si es que estaban haciendo bien las cosas, que no se mereció que le enviaran un apóstol, está ayudando a Jerusalén. ¿Qué vio Bernabé cuando dijo, esta es la gracia de Dios? Ese tipo de cosas. Eso es gracia de Dios. Que una iglesia, digamos así, despreciada, menospreciada, ayudará a otra iglesia. Eso es de Dios. La otra cosa que vemos aquí, hermanos, es que la persona que ayudaría o llevaría esta ayuda, ¿quién fue? Cuénteme, ¿quién fue? ¿Quién fue? Diga, ahí está en el versículo 30. Uno fue Bernabé y el otro fue Saulo.
Hermanos, Saulo, que hace 8 años la iglesia le había despreciado. Y ahora iba a regresar a la iglesia de Jerusalén con cosas. Hace 8 años fue despreciado y ahora les está llevando cosas. Eso es gracia de Dios. ¿No le parece maravilloso cómo la gracia de Dios se muestra? Para ir terminando, hermanos, hay muchas cosas que aprender, pero no, por el tiempo no puedo hacerlo. Si alguien quiere visitarme en la casa, les sigo comentando sobre esto. Pero lleve pancito, pescadito. Hay por lo menos 2 cosas que podemos rescatar de esta parte de la historia de la iglesia. La primera, hermanos, es que encontramos el verdadero significado del título cristiano. Nuestro nombre, hermanos, nuestro título conlleva una identidad. Y una identidad conlleva una actuación específica y particular. Cuando nosotros hablamos de que somos cristianos, estamos hablando de una actuación específica y particular. Cuando decimos soy cristiano, los demás tienen que saber que soy cristiano. Los creyentes deben llevar una vida que muestre verdaderamente el Evangelio. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. No dice, está en el proceso, está aprendiendo, yo todavía sigo aprendiendo. No, dice aquí, nueva creación. Cuando estás en Cristo, nueva creación. Te comportas, reaccionas, hablas como Cristo habla. Ya eres nueva creación. No estás en el proceso. Ya eres nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo. Ese es el verdadero significado de cristiano. Y sí, hay cosas que vamos a ir aprendiendo con el tiempo, pero hermanos, reaccionar como reacciona el mundo y llamándonos cristianos, hay algunos matrimonios, hermanos, que no sé si yo me pusiera el título cristiano. Ya eres una nueva creación, ya actúas como Cristo. Y lo segundo que aprendemos de aquí es el verdadero significado del título cristiano, que conlleva la palabra actuar. Pablo dijo esto, hermanos, en 2 Corintios 8:7. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en esmero, en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. Hablando de hacer una ofrenda a Jerusalén, una ofrenda de dinero a Jerusalén. Básicamente Pablo les está diciendo, ustedes que van todos los domingos a la iglesia, que saben mucho, que salen de la iglesia diciendo, uy, el pastor hoy sí me desbarató, me destrozó, hoy sí nos habló a todos. El Señor ha sido bueno porque he cambiado. Ustedes que saben todo eso, que tienen mucho conocimiento, que tienen Biblias a montones, que leen todos los días, que oran, ustedes que lo saben todo, ahora también sobresalgan en esto que también es el amor, que es, hermanos, con el concepto correcto, dinero para los necesitados, socorrer a los necesitados. Ustedes que hacen todo esto, que son muy buenos cristianos, también tienen que hacer eso. Esto es lo que dice Pablo. Miren, la iglesia de Antioquía sería una iglesia de acciones. ¿Qué es lo que hace una iglesia? De acciones. Si yo veo a alguien necesitado, voy y lo doy. Pasaría a ser una iglesia misionera, que es la verdadera iglesia. Una iglesia, hermanos, que puede ser que lleva el nombre cristiano, es una iglesia misionera. Y un verdadero cristianismo es un cristianismo misionero. No hay otro cristianismo, no hay otra iglesia. Misionero.
De la iglesia de Antioquía se enviaron los primeros misioneros. Están reflejando lo que es la iglesia. Esta iglesia apoyó a Pablo en sus viajes misioneros. Tanto fue así, hermanos, que cuando Pablo regresaba de sus viajes, iba a la iglesia de Antioquía a rendir cuentas. No a Jerusalén, sino a Antioquía rendía cuentas. Del ejemplo de la iglesia de Antioquía tenemos el dicho: Cristo llama y la iglesia envía y sostiene. De ahí tenemos. Es Cristo quien llama, pero la iglesia envía y sostiene. ¿Por qué? Porque la iglesia es misionera, el cristianismo es misionero. No hay otra clase de cristianismo. Hermanos, un grupo de mineros sin estudios académicos iniciaron una iglesia con poder, dándonos una imagen o la imagen más clara de lo que significa pertenecer a una comunidad que ha recibido y ha entendido el poder transformador del Evangelio. Un grupo de mineros hizo todo esto en Antioquía. ¿Qué se esperará de nosotros? Que lo tenemos todo. Quiero terminar con este pensamiento, hermanos. Cuando pienso en el futuro de nuestra congregación, es algo que sí me quita el sueño. Pienso en una iglesia cristiana que actúa y responde, porque esa es la verdadera iglesia, que actúa y responde. ¿En qué piensa usted cuando hablamos de cristianismo? Cuando usted piensa en la palabra cristiano, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa usted cuando hablamos del poder transformador del Evangelio? ¿Qué está pensando? ¿Qué concepto tiene usted del poder transformador del Evangelio? Cuando usted dice, el Evangelio me llegó, me transformó, ¿en qué piensa? ¿Reaccionar como reaccionan los inconversos? ¿Una vida como tienen los inconversos? ¿En qué piensa? ¿Problemas como tienen los inconversos? ¿Pensar que yo soy el centro del universo y que todo el mundo tiene que entenderme? Con el cristianismo es misionero, es salir. ¿En qué piensa? Cuando canta sobre la gracia de Dios, cuando habla sobre el Evangelio, ¿en qué piensa? Hermanos, la gracia de Dios es maravillosamente transformadora. La gracia de Dios no está ni escondida ni es inalcanzable. Está ahí. Y con esto termino. Dice Hebreos 4:14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. En eso pensamos, o deberíamos pensar cuando hablamos de cristianismo. Actuar y vivir como Cristo. No hay otro cristianismo. Y Cristo fue a los que más lo necesitaban. No se sumergió en sus problemas diciendo... Y cuando esta iglesia de Antioquía recibió la palabra de Dios y el poder transformador, dijeron, alguien más lo necesita. Y socorrieron a los necesitados.